hacer una lista de qué sí puedo tener y qué sí quiero tener. Es el momento de hacer una lista de peticiones. Claro que una de las formas más directas es escombrar el camino hacia lo que realmente quiero, hacia las metas, para aclarar lo que realmente sí deseo. Estaba recordando de aquel joven que se acercó a Sócrates y le dice, ¿verdad? Oh, divino maestro, queremos entender todo lo que tú haces, pero no lo entendemos. Enséñame, dame sabiduría, dame enseñanza. Quiero tener sabiduría. Entonces Sócrates lo lleva al mar. ¿Se recuerdan ustedes que esta plática lo lleva al mar, verdad? Y ya estando cerca, casi con el agua al cuello, lo toma y lo sumerge al mar, ¿verdad? Y le dice, ¿qué es lo que quieres? Sabiduría, maestro, sabiduría. Entonces, por la segunda vez y a la tercera vez lo hunde y lo deja más tiempo allá adentro y le dice, después de que sale ahogándose, ¿qué quieres? Aire, quiero aire. Y le dice Sócrates, cuando verdaderamente quieras sabiduría, ven. Es lo que sucede con muchas personas, digamos que tienen urgencias de muchas cosas, pero no son lo que realmente quiere. Quiero ayudarles a hacer una lista para que ustedes obtengan. Esto es la dirección al camino, para aclarar lo que realmente deseamos. Vamos a escombrar muchas cosas que queremos. Es cierto, queremos muchísimas cosas. Te invito a que hagas una lista de cosas que pueden ser, por ejemplo, en 3 frentes, en 3 esferas. Pon en una lista por escrito y te invito a que lo hagas con una persona que tú estimes, que te estime, una amiga, un amigo, bueno, ¿por qué no? También tu esposo, tu esposa. 10 cosas que deseas tangibles, cosas que deseas materiales. Pueden ser económicas, pueden ser en efectivo, puede ser un carro, una casa, un buen teléfono, un buen reloj. ¿Qué puede ser? Tal vez, ¿verdad? ¿Sabes qué? Te decía una persona, yo quiero que me lleves a comer a tal restaurante, porque dicen que hay una comida muy buena en cumpleaños, día que yo cumpla años, por favor, dame esa petición. Pero, ¿cómo ves? Si empiezas a poner por escrito las cosas materiales que te harán disfrutar con tu familia o con tus amigos o con tus seres queridos de algo bonito. Por ejemplo, otras 10 cosas en otra esfera. Recuerda que por lo menos nosotros vivimos en 4 esferas. 10 cosas que deseas intangibles. Normalmente, nosotros en la primera esfera que vivimos es en la esfera mental, lo que a veces la mente nos dice y nos habla. La otra es una mente de los 5 sentidos, lo que queremos porque nos gusta. Decía alguien, si no tuviéramos ojos nos ahorraríamos mucho dinero, porque nos gusta que nos vean bonitos, nos gusta que nos vean elegantes, nos gusta que vean que usamos camisas de marca, que usamos buena ropa, que tenemos un buen teléfono, que tenemos una buena pluma. Pero si no existieran los ojos, realmente no nos interesarían ni los listones ni las marcas. Pero bueno, qué bueno que también tenemos ojos. Entonces también se morirían de hambre los cirujanos plásticos que están haciendo tantas operaciones, ¿verdad? Para estéticas, para el busto, para muchas cosas. Porque definitivamente muchas personas se mueven nada más en la situación de lo tangible. Lo que pueden oler. No, hombre, se morirían de hambre todos los que venden perfume. Todos los que venden perfumes, los perfumes buenos. ¿A quién no le gusta usar un perfume que le agrada? Pero están caros, normalmente son de buena marca y bueno, no están arriba de 1,000 pesos. Es importante, ¿verdad? Nosotros a veces nos movemos por esta esfera y por esa misma nos vamos de los sentidos. En la primera es estar pensando, ¿qué dirán de mí? ¿Qué pensarán de mí? En la segunda, bueno, voy a ver que luzca yo bien, me voy a pintar el pelo, me voy a hacer una cirugía plástica en mis ojeras, porque ya tengo arrugas, ¿verdad? Patas de gallo, ya mi piel está muy arrugada. Bueno, tantas cosas dentro de los 5 sentidos. Muchas personas quieren muchas cosas, pero hay cosas intangibles que son más valiosas. Es más, les quiero decir importante, les recuerdo algo. Lo intangible, lo que no se ve, es más valioso, más poderoso y más grande que lo que se ve.
Ejemplo, por ejemplo, de las cosas intangibles. 10 cosas que deseas intangibles, pero poderosas. Unidad familiar. No se ve, a veces las personas se guían nada más por las apariencias, para que vean que nos llevamos bien. Cállate, porque ahí viene la comadre y estamos peleando, pero nos llevamos como perros y gatos, pero hay que fingir, hay que aparentar que nos llevamos bien. Pero ¿de verdad no te gustaría llevarte bien con tu esposa, con tus hijos, con tu tía, con tu tío, con tus primos, con tus parientes? Una bendición de tener unidad familiar. Esto es parte de lo intangible, pero que sí se ve. Bendiciones de protección sobre nuestra casa. No se ve, pero ¿a cuántos de nosotros estaba recordando una parte que dice en la Biblia? Si Jehová no guardare la casa, en vano vela la guarda. Les decía el día de antier, no precisamente mi seguridad está en la Guardia Nacional, que ahora está, bueno, está teniendo mucha fama por Chiapas y por Puebla y por muchas partes, pero en resultados como que, la verdad, yo les digo una cosa, mi confianza no está en la Guardia Nacional, mi confianza está en que Dios guarde mi casa. No lo veo, pero si Él me protege, si Él guarda mi casa, esto es lo que yo quiero dentro de lo intangible. Amor filial con mis parientes, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, tener paz en medio de la tormenta. Esta paz maravillosa, este shalom, no se ve. Muchas personas aparentemente, de verdad, son tan emotivas, se angustian, las pasiones, las emociones son invisibles, pero les mueven el tapete, los amenazan, les dicen que van a hacer esto con ellos o aquello y se lo creen. Pero quien vive en paz no vive en miedo. Quien vive en paz vive en Dios. Y si estás en Dios, estás en una plena seguridad. Jesucristo, otra vez, esto es intangible, dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Dentro de tus 10 peticiones intangibles, por ejemplo, tener espíritu de dominio propio. No se ve, pero Señor, detona en mí la bendición de tener espíritu de dominio propio. No se ve, pero a veces necesitamos dominio propio porque caemos en provocaciones. Nos provoca el vecino, el que va junto a nosotros, que está pitando el carro porque él tiene prisa, pero no se puede pasar rápido. O personas que se nos meten, ¿verdad?, con el carro. Bueno, a veces, ¿verdad?, nosotros nos desbordamos, y me incluyo, a veces de verdad somos efervescentes. Normalmente quisiera yo tener siempre dominio propio. Esto está dentro de mis peticiones. Ponga 10 peticiones del intangible. Quiero tener dominio propio para no sacarme de quicio, que no me saquen de quicio, no caer ante las provocaciones. Espíritu de dominio propio. Dios, por ejemplo, le prometió, todas esas emociones malsanas, pasiones malsanas, que a veces vienen a mi mente, venganza, desquítate, no, pues te la hizo, que te la pague. De verdad, decía López Obrador, si todavía tuviéramos la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, todos estarían chimuelos, o todos estarían tuertos o ciegos. No, necesito dentro de lo intangible cosas como tener dominio propio sobre las pasiones malsanas, sobre las pasiones y las emociones que son invisibles, pero que a veces me ganan. Les digo que el enojo, por ejemplo, a veces me gana. ¿Para qué digo que no? Sí, pero le pido a papá, Señor, ayúdame, me has dado espíritu de dominio propio. Otra cosa intangible, ejemplo, Dios te ha prometido en Jacob, te prometió cuando le dijo, te guardaré por donde quiera que vayas. Esto incluye todo y siempre, porque siempre estoy yendo, viniendo, saliendo, entrando, ya sea que tú entres a tu casa, salgas de tu casa, vas a la escuela, vas al trabajo, sales fuera del país o vienes. Dice un pasaje en la Biblia, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Esto es una promesa que Dios, Señor, gracias, puedo echar mano cuando salgo fuera. Yo le digo a mis seres queridos, Jehová guarda mi salida y guarda mi entrada. No se preocupen, el Señor va conmigo porque Él me ha prometido, te guardaré donde quiera que vayas. Y cuando ellos salen fuera, a veces algunos de mis hijos salen mucho fuera, entonces le digo, el Señor guarda tu salida. Dígale eso a su familia cuando salgas fuera, Jehová guarda tu salida y tu entrada. Hay muchas cosas como que me estoy enfocando más en lo intangible, pero es que es muy valioso.
Les digo que lo intangible es más grande y más poderoso que lo que se ve. Si es cierto, si en mi lista de peticiones quiero, por ejemplo, una loción Polo, esto está dentro de lo tangible y dentro de mis 5 sentidos, lo que huelo. Que dentro de lo tangible está, ¿sabes qué? Me gustarían esos zapatos, pero esos no me gustan. Eso está dentro de lo que yo veo y mis gustos. Hay muchas cosas que necesitamos entender que Dios quiere darnos. ¿Dios quiere darnos gustos? ¡Claro que sí! Decía alguien, Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. Pues yo creo en el Dios que sí cumple antojos, que sí levanta a los tullidos, que sí da vista a los ciegos. Me estaba recordando Bartimeo el ciego. Escucha del que hizo los cielos y la tierra. Escucha que se acerca a él o lo acercan a él. Y le dice Jesús, el creador del cielo y de la tierra. Le dice Bartimeo, sí Señor, dime qué quieres que yo haga por ti. ¿Qué quieres que yo te haga? El que hizo los cielos y la tierra, el dueño del oro y de la plata, frente a mí diciéndome, Benjamín, ¿qué quieres que yo te dé? ¿Qué quieres que yo haga? Bartimeo le dijo algo muy importante, lo que verdaderamente deseaba. Él no quería oro, no quería que le regalaran limosna porque él vivía como limosnero. No quería que se compadecieran de él. Dice, Señor, que recupere yo la vista. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos dentro de lo intangible? Tú no sabes, pero yo también tengo hambre, como a veces tú tienes hambre, yo les hablaba. Dentro de lo intangible, definitivamente a veces, si yo no tuviera apetito, sería una verdadera tragedia. Sería una verdadera tragedia, así como si fuera una tragedia que yo tuviera mucha hambre, como los niños de África. Muchos de ellos tienen mucha hambre, pero no tienen qué comer, mueren de inanición. Bendito sea el Señor, porque yo tengo hambre y también tengo para comer. Ya sea que me vaya yo al mercado Hidalgo y que me eche yo unas quesadillas de esas de hongos, qué exquisitas, con su raja de pasotes y con sus rajas y sus hongos y todo, ¿verdad? Bien listo para comérmelo, porque tengo hambre. Y porque aparte de tener hambre, tengo que comer. Se me ofrece todo, qué bueno. Pero dentro de lo intangible, haz tus 10 cosas que quieres, que deseas. Primero, las cosas que son tangibles. Después, las cosas que son en la segunda esfera de tus 5 sentidos. En la tercera esfera, pon tu lista de 10 cosas que quieres dentro de lo intangible. Y te voy a ayudar porque se me da y a muchas personas, como no ven a papá, no le creen. Pero te voy a decir, por ejemplo, Dios le dice a Jacob, te guardaré donde quiera que vayas. Les vuelvo a repetir, esto abarca donde quiera que vayas. Es todo el tiempo y eternamente. ¿Qué abarca te guardaré? Esto es, te esconderé. Esto es, te defenderé. Esto es, te alimentaré. Te voy a consolar. Te voy a confortar. Te voy a amar. Te voy a abrazar. Voy a sanarte. Te protejo. Te enseño. Te guío. Dentro de las 10 cosas intangibles hay muchas cosas. Dile, Señor, guárdame. Gracias por guardarme en todos mis caminos. Es más, les voy a pedir algo importante. No le pida nada al Señor de lo que ya le haya dado. Ya nada más agradézcale. Por ejemplo, gracias, Señor, porque tú has prometido que nunca me vas a dejar. No le voy a decir, Señor, no me dejes, por favor. Ten misericordia, no me vayas a dejar. Papá dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Qué resta a mí? Tener la seguridad que eso es. Y decirle, gracias, Señor, esto está dentro de lo intangible. 10 cosas, otras 10 cosas, porque ahí me puedo estacionar un rato, es mi mero mole. 10 cosas referentes a tu trabajo, a tu negocio, a tu oficio, a tu salud, por ejemplo. 10 cosas referentes a tu salud o 10 cosas referentes a tu trabajo, a tu negocio. Por ejemplo, si es tu negocio, puedes pedirle al Señor prosperidad, que te abra la mente para poder crear nuevas cosas, que sean atractivas, que pongas un plus para que tu negocio sea un además, ofrezcas algo mejor, sea ampliada tu mente para tener más creatividad en tu oficio. Me recuerdo de aquel hombre que de oficio era carpintero. Se dice, ¿verdad?, que lo que él hacía con sus manos
La verdad no reflejaba su rostro porque él tenía cáncer y le eran quitados pedazos de la carne de su cara año tras año hasta que su cara era una masa maloliente en aquel tiempo. Pero hacía unos trabajos en talladuras de madera que eran una verdadera obra de arte. En realidad, esto es importante. Nosotros podemos tener un oficio y ser los mejores en nuestro oficio. 10 cosas, tal vez solo 5 cosas, normalmente que tú quieras hacer, que antes de morir, tú pienses, antes de morir, a mí me gustaría ir a ver, por ejemplo, las cataratas del Niágara, pero es que cuesta tanto dinero. O decía una persona, estaba yo platicando con un hombre y me dijo, es que Benjamín, me voy a ir a Las Vegas. Le dije, ¿ese es tu sueño? Pues sí, es que yo siempre he trabajado toda mi vida y ahora quiero ir a Las Vegas. Bueno, de verdad yo me reí y me dije, si tú conocieras Las Vegas con los ojos que yo la vi camiones y camiones de ancianos, de personas jubiladas que iban a jugar a Las Vegas nada más para ser desplumados. Y le dije a esa persona, ¿eso es a lo que tú vas? Pues es que me han dicho que es muy bonito. Bueno, sí es muy bonito, pero ¿eso es tu sueño? ¿Eso es lo que realmente quieres hacer antes de morir? Puedes hacer, por ejemplo, escribir un libro, plantar un árbol, decirle a tu hijo que nunca le habías dicho, hijo, te amo. Y la verdad, a veces, ¿verdad? Como somos muy machitos, muy machines, pero ¿cómo le voy a decir si es hombre? Van a decir que soy afeminado. O que tu hijo te diga, papá, te amo, y que le des un beso. Que le des un beso en su mejilla. Que lo abraces y que le digas, te amo, hijo. Díselo. O bueno, tantas cosas que puedes hacer antes de morir. Jack Canfield decía, es una forma de poner el balón en movimiento. De todas maneras, ya estás en el partido y ya tienes un balón enfrente. ¿Por qué aceptar que ese balón debe de estar parado? Patéalo y sigue adelante. Dile a la vida, yo quiero. Bendiciones. Vamos a un corte y regresamos.